Primera carta de Juan, capítulo 1, verso número 1. Vamos a estar viendo hoy otro punto más de la segunda persona de la Trinidad. Va a ser el último punto que vamos a ver. Si Dios permite, en la siguiente sesión vamos a estar viendo sobre el Espíritu Santo. Bueno, entonces seguimos con nuestra serie, Solo hay un Dios. Es el tema número 11. Seguimos con el tema en tres personas. Seguimos con el Hijo ahora. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice ahí: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, hermanos, en esta sesión quiero hablar acerca de las naturalezas de Jesús. Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y voy a tratar de explicar un poco cómo es esto, lo cual se desarrolló más en el concilio de Nicea, en el 300 después de Cristo. Y de hecho, hermanos, aparte de esta verdad, no sabríamos de la doctrina de la Trinidad ni estaríamos interesados en ella. Y esta verdad que estamos a punto de, o que estoy a punto de mencionar y que trataremos de entender, fue un punto de discordia y de grandes controversias, hermanos, de que muchas veces la gente no lo entiende, no lo ha entendido. La controversia sobre la persona de Cristo, especialmente su naturaleza divina, llevó y estimuló a la Iglesia, hermanos, a formular el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasio. Ciertas palabras o frases de estos credos no solamente expresan verdades positivas, sino que también identifican y rechazan errores. O sea, hermanos, una de las cosas que empezó a surgir por esta parte de no entender es el docetismo. ¿Qué cosa es el docetismo? Bueno, la palabra docetismo viene de una palabra latina que significa docet, que significa parecer, como que se parece, pero no es. O sea, ellos decían que Cristo no era un ser humano de verdad, sino que parecía humano. Ese es el docetismo. Es negar, hermanos, que Jesús fuese verdaderamente humano, y esto es por los gnósticos. Los gnósticos decían que el cuerpo era malo, pero el espíritu era bueno. Entonces, bajo esa perspectiva, ellos decían, no, es que Jesús no podía haberse encarnado de verdad, porque el cuerpo o la materia es mala. Entonces sería decir que Jesús es malo. Pero, hermanos, esa es una filosofía pues totalmente humana. No podemos, hermanos, estar teniendo ese tipo de cosas y venir a la Biblia y que la Biblia respalde un pensamiento totalmente terrenal. Muchos de los diferentes o de los adherentes al docetismo consideraban el mundo material y físico de ser esencialmente malo. ¿Okay? Ellos se negaban a creer que el puro y santo Hijo de Dios tomó un cuerpo físico. Ellos lo consideraban como una especie de fantasma. Otros aún negaron que realmente él muriera. Sugirieron que Simón de Cirene fue el que murió en el lugar de Cristo. ¿Verdad? Los que hoy niegan la doctrina de la Trinidad, hermanos, no cuestionan la humanidad de Jesús, como ha sido usualmente el caso a lo largo de 2000 años. Desde que él vino a esta tierra, el problema actual es con su divinidad. Ese es el problema hoy. Por supuesto, hermanos, algunos de los que niegan a tomar la Biblia al pie de la letra afirman que nosotros no podemos saber realmente nada de Jesús.
Entonces, ahora vamos a ir a nuestra fuente más confiable, hermanos, que son las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras con respecto a la humanidad de Cristo? Entonces, esto es muy importante ponerlo. O sea, Cristo es 100% humano, 100% Dios. No es 50-50, no. 100% humano, 100% Dios. Y vamos a comprender que esto era necesario, hermanos. Hebreos 4:15. Vamos a ver algunos pasajes para poner esta verdad. Y después les voy a explicar más adelante lo que es la unión hipostática de Cristo. ¿Ok? Tratar de explicarles esta parte de la teología, hermanos, y terminar o cerrar con el estudio del Hijo. Hermanos, el estudio del Hijo y del Padre es para una serie completa, pero hemos visto los puntos más importantes que debemos saber. ¿Ok? Después hablaremos del Espíritu Santo y también muchos pensamientos que no van, hermanos, con el Espíritu Santo por el pentecostalismo. ¿Okay? Por el pentecostalismo. Eso es lo malo, hermanos. Miren, Dios tiene muchos atributos y no es más amor que ira, o no es más gozo y menos que Él castigue. No, hermanos. Dios es un cúmulo de atributos totalmente balanceados. Entonces, cuando exaltamos un atributo de más, ese no es Dios. O sea, exaltar mucho el poder milagroso de Dios, que nadie duda que así sea, pero no exaltar las verdades de Dios, vamos a empezar a tener un Dios distinto, que pensamos que Dios está obligado a hacer, Dios está obligado a actuar, Dios está obligado a sanar, Dios está obligado a abrir el mar, Dios está obligado a abrir los ríos. No, hermanos. ¿Dios puede hacerlo? Sí, claramente que sí. Dios puede hacerlo, pero Dios no es un milagrero. Dios no es alguien que no, para que veas que yo sí soy real, voy a hacer esto. No, la gente no cree por milagros, la gente cree por el Evangelio. ¿Ok? Y hoy la gente quiere ver milagros y quiere creer a base de cosas que Dios pueda hacer, las cuales Dios las puede hacer. Es claramente que sí, pero la gente no va a creer así. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿En qué naturaleza fue tentado? En la naturaleza humana, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué? La naturaleza humana de Jesús fue la que fue tentada, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Anoten este pasaje también, Gálatas 4:4, que lo vimos hace 2 semanas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hebreos 7:26. Vean cómo dice este pasaje, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes. Vean cómo el autor de Hebreos compara el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio levítico de hombres ¿qué? Terrenales, hombres comunes, ¿ok? Entonces, no podría haber punto de comparación si Jesús es totalmente Dios y no humano, compararlo con sacerdocios humanos. No tendría el punto de comparación. ¿Pero por qué lo compara Hebreos? Porque Cristo es 100% humano, 100% Dios, por lo tanto se puede comparar con un sacerdocio humano. Otra vez, que no tiene necesidad cada día,
como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecerse primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Veamos la descripción que se hace de Cristo: santo, es decir, no contaminado por el pecado. Y eso habla del nacimiento virginal de Cristo. Inocente, es decir, libre de toda clase de mal. Libre de toda clase de mal. Sin mancha. Quiere decir, no ensuciado por ninguna transgresión. O sea, Cristo no es solamente santo porque Él es santo, sino que Él vivió en santidad. Apartado de los pecadores, significa que lo cual no quiere decir que se distancia de nuestras luchas humanas, sino que no participa en nuestras actitudes y acciones pecaminosas. O sea, cuando se enfrentó a lo mismo que nosotros, Él no respondió con un desdén, o ¿por qué a mí? O ¿por qué yo creo que no soy tan malo como fulano? Cristo no respondió así. Por eso dice, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, diré algunos puntos de la humanidad de Cristo. Por decir, número 1, Él vino al mundo como un bebé indefenso, como un ser humano. Lucas 2:12, ¿no? Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Él vino como cualquier ser humano, como nació como un bebé. Número 2, fue hecho un descendiente del rey David. Número 3, se desarrolló física, mental y espiritualmente, creciendo y aprendiendo. O sea, su crecimiento natural fue natural, ¿no? 9, 10 años, empezó a gatear, empezó a correr, empezó a descubrir las cosas. O sea, ¿tú sabes por qué los bebés se meten mucho las cosas a la boca? Esa es la parte del cómo descubren las cosas, cómo empiezan a interactuar con su ambiente. Empiezan a entrenar sus sentidos. Dice ahí Lucas 2:40, ¿no? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Ven? Primero empieza con el bebé y ahora empieza con el niño. O sea, ya creció más. Una etapa natural. Tuvo hambre, ¿no? En la tentación, Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dormía. Mateo 8:24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esas cosas son de un ser humano, hermanos. Jesús lloró también. Eso es algo del ser humano, llorar. Juan 11:34 y 35 dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Hablando de Lázaro. Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice, Jesús lloró. Eso es de un ser humano. Otro punto, fue sobrecogido por el dolor. Es decir, era algo que veía su humanidad y le pesaba el saber que se acercaba el momento más difícil de su misión. Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Otro punto, tuvo sed. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Qué le dijo? Dame de beber. Y ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí, que yo soy samaritana? Pero también en Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Jesucristo, hermanos, no solo compartió nuestra humanidad,
sino que con el propósito de llevar a cabo su obra salvadora, aceptó nuestra mortalidad. Mira, Hebreos 2:14. Dice ahí Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tuvo que ser humano para morir en nuestro lugar y salvarnos de las garras del diablo. ¿Cómo es esto, hermanos? De que destruir al que tenía el imperio de la muerte. Lo que significa es que el diablo tenía autoridad sobre la humanidad a través de todo ese sistema que él había creado. Cuando Cristo vino, por eso se llama, y les empezó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Si significa que el reino de los cielos se acerca, quiere decir que hay otro. ¿Cuál? El reino de la muerte, el reino de las tinieblas, donde la gente hacía lo que el diablo le decía y todos a una en ese pecado morían. Cuando Cristo viene, nos hace ver la verdad, y esa verdad ¿qué? Nos hace libres ¿de qué? Del imperio de la muerte. O sea, tú y yo a través del evangelio, hermanos, ya podemos darnos cuenta para dónde va la corriente y a dónde termina, por el evangelio. Los de allá afuera no se dan cuenta, ellos piensan que eso es la vida, que así debe de ser. Cuando tú crees en Cristo y el Espíritu Santo te abre el entendimiento, empiezas a darte cuenta ¿de qué? De que esa corriente es del diablo y los está llevando ¿a dónde? A la perdición. Entonces, es interesante cómo Martín Lutero lo expone, lo voy a leer, cómo Martín Lutero expone esta parte. Martín Lutero dijo así: nosotros los cristianos debemos saber que si Dios no se pone en la balanza para darle peso, nosotros de nuestro lado nos hundimos hasta el suelo. O sea, está la balanza de la justicia de Dios y está la balanza de nuestros pecados. Si Dios no hace algo, esa balanza está así. O sea, estamos en un juicio eterno. Lo que quiero decir es que si no se puede decir que Dios murió por nosotros, sino que solo un hombre, estamos perdidos. Hermanos, si Jesús solamente es 100% hombre, Jesús solamente murió por uno. Solamente murió por uno. Pero al decir que Él es 100% Dios, 100% hombre, su sacrificio es eterno y universal. Después ya entraremos en esa parte, hermanos, pero hay varios versículos donde sí, Jesús murió por el mundo, pero no todo el mundo cree. Entonces no todo el mundo es el pueblo de Dios. Pero si la muerte de Dios, hermanos, y un Dios muerto se encuentra en la balanza, el lado de Él baja y el nuestro sube como si fuese una balanza ligera y vacía. Pero Él no se podría haber sentado en la balanza si no se hubiese hecho hombre como nosotros. Para que eso pudiese ser llamado el martirio de Dios, la sangre de Dios y la muerte de Dios, Dios no puede morir. ¿Por qué no? Porque Él es espíritu. Pero ahora que Dios y hombre están unidos en una sola persona, o sea, no es que Jesús tuviera dos personalidades. No, hermanos, es una sola persona con dos naturalezas. ¿Cuándo se juntó eso? En el nacimiento virginal.
Entonces, al tomar nuestra naturaleza humana y al obedecer completamente la ley de Dios, el Hijo de Dios se sometió a la muerte. Él hizo eso con un propósito especial y glorioso, el de poner fuera de servicio al diablo. Es decir, el diablo lo que hacía era tomar la ley de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 7. Y luego el pecado que era para bien me resultó para mal. Lo que hacía el diablo era engañarnos y utilizar el mandamiento no a nuestro favor, sino en nuestra contra. Utilizar la ley contra nosotros para condenarnos. Cuando viene Cristo y cumple toda la ley, su justicia nos es imputada. Por lo tanto, toda esa obra del diablo que es destruida. Jesús, quien compartió nuestra humanidad, neutralizó la máxima arma del diablo al morir, haciendo o satisfaciendo la justicia de Dios y pagando el precio de nuestra liberación. El diablo todavía existe y la gente aún muere, pero la muerte ha perdido su poder para aterrorizar a quienes confiamos en Cristo. Entonces, hermanos, de aquí podemos hablar, por si también otra cosa de la humanidad de Cristo es los nombres que se le dan a Cristo. Por decir varios nombres, se le llama Redentor, Mesías. Hermanos, solamente se le pone nombre a algo que palpamos y que vemos y que sabemos cómo es su naturaleza y el cómo actuó. Descendencia, la simiente de la mujer, el sol de justicia, el deseado de las naciones, siervo, Jesús, Nazareno, hijo de David, hijo del hombre, el escogido, el Cordero de Dios, maestro. Esos nombres solamente son para alguien que palpamos y que vemos su obra de cómo él actuó y cómo él vivió. Ahora hablaré un poco de la unión hipostática de Cristo, hermanos. La unión hipostática de Cristo. Esta doctrina fue desarrollada en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Y después se fue confirmada en el Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. En este concilio se pone en claro que Jesús era a la vez humano y divino, con la implicación de una unión hipostática, es decir, las dos naturalezas unidas, pero sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Ambas estaban ahí. Cuando Jesús actuaba, ambas estaban ahí. No es que ahora soy humano y le cambio el chip a humano, ¿no? No. Ahora sí voy a sanar, ahora soy Dios. No. Estaban ambas. En otras palabras, la unión hipostática consiste de las dos naturalezas de Cristo en una persona, Dios hombre. Esta unión, hermanos, mantiene la deidad de Cristo sin menoscabar su humanidad. La unión hipostática, hermanos, es distinta del nacimiento virginal y de la encarnación. La encarnación, hermanos, se refiere a todo el concepto de Dios, quien se manifiesta a sí mismo en carne humana. Y el nacimiento virginal constituyó el medio por el cual se llevó a cabo la encarnación. La unión hipostática es la manifestación, hermanos, no como una teofanía, como lo vimos anteriormente, manifestaciones visibles de Cristo, sino una persona que se ha manifestado en la cual existen ambas naturalezas. Esa es la unión hipostática. Entonces, hermanos, no son dos personas, no tiene dos personalidades, no, es una sola persona que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. La deidad de Cristo efectúa su carácter y su personalidad
Dios el Padre, hermanos, preparó el cuerpo humano físico de Cristo para la encarnación, de manera que el Hijo de Dios pudiera hacer la voluntad del Padre. Hebreos capítulo 10, verso 3. Sí, hermano, yo entiendo que es un poco difícil esto y a veces es difícil de comprender. Y si no lo comprendes ahorita, no tengas cuidado. O sea, es algo que si llevó casi 400 años en desarrollarse, pues que lo entiendas en una tarde no es tan sencillo. Pero sí debemos de creer que así es. Porque hoy en día, hermanos, muchos dicen, bueno, es que yo no puedo creer que Jesús sea Dios. Los testigos de Jehová dicen, Él va a ser un Dios, va a llegar a ser Dios, pero no. Y bajo ese concepto muchos piensan que podemos llegar a ser dioses. No, solamente Jesús es el Hijo de Dios de verdad. Nosotros somos hijos de Dios, pero adoptados. Él es Hijo de Dios engendrado. Hebreos 17. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Hebreos 10:3. Estoy en el 3. Voy al número 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, vean lo que dice ahí, entrando en el mundo. ¿Quién entró en el mundo? El Hijo. El Hijo entró en el mundo. Dijo el Hijo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquí está hablando el Hijo con el Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién le preparó el cuerpo? El Padre. El Padre. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cómo es eso? Lo que quiere decir que cada naturaleza posee su propia voluntad. Pero en su naturaleza humana, Cristo se somete al Padre. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Porque aquí está hablando de su encarnación. Me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, vengo aquí, oh Señor, entro al mundo, no para ser un milagrero. Vengo al mundo para obedecerte en lo que a ti te agrada. Ajá, ¿y cómo vas a obedecer? Bueno, voy a someterme voluntariamente a la voluntad del Padre. Mira, Juan 17:23. Juan 17:23. Aquí vemos otra parte. Vean, hermanos, que cada vez que Jesús actúa, las dos naturalezas van allí, en perfecta armonía. Y ambas, Jesús las sujeta al Padre para hacer la voluntad del Padre. Pero eso no significa, o sea, como se les dije, el hecho de sujetarnos a alguien, de someternos a alguien, no significa que soy inferior. Este es el problema que a veces tenemos. No, pues es que como Jesús se sometió al Padre, entonces el Padre es mayor que Él. En la humanidad, pues sí, es obvio que sí, pero no en la divinidad. Yo en ellos, versículo 23 de la oración sacerdotal, Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, ese Padre es, yo soy tu Hijo, hablando de la divinidad, aquello que me has dado. Quiero que donde yo estoy, divinidad, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la naturaleza divina. Quiero que donde yo estoy, ellos estén. O sea, yo ya existía desde antes de la encarnación, pero vine aquí y me encarné
pero sigo siendo Dios. La divina voluntad de Cristo, hermanos, aparecerá o aparece en su relación trinitaria con el Padre antes de la fundación del mundo. Pero por decir, a ver, Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el jardín de Getsemaní, Jesús conforma su voluntad humana, ¿a qué? A la del Padre. A la del Padre. O sea, a ver, ¿Jesús tenía el poder para cambiar las circunstancias? Es claro que sí, que Él es Dios. Pero en ese momento, quien va a sufrir es su naturaleza humana. Y esa naturaleza humana, pues obviamente en esa parte humana evitamos el sufrimiento, evitamos el tener algún daño, ¿no? O sea, eso es algo natural. O sea, como seres humanos vemos, tú ves ahí una zanja o un gran hoyo allí y te vas a ir a propósito. No solamente que estés jugando, pero no, cuando tú ves un peligro, tratas de evitarlo. Ese es el punto ahí. Pero él sabía que ese momento tenía que pasar. Y conformó la voluntad de su naturaleza humana a la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. Hermanos, esta dualidad en el seno de una única persona puede verse también en los primeros años de la juventud de Jesús, cuando asombró a los maestros del templo con su sabiduría y el conocimiento de las Escrituras, al hablar desde su naturaleza divina, pero después se sometió su voluntad humana a los deseos de sus padres terrenales. Lucas 2:47. Lucas 2:47 dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es decir, el razonamiento de Jesús era algo no visto. Pero dice el versículo 51, ¿no? Sabemos lo que pasó allí, que los padres volvieron, porque habían ido a Jerusalén y lo presentaron, y ya saben, ¿no? Se los expliqué que cuando se hacía eso, era costumbre que el hijo regresara con el padre, pues de la mano. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Por eso dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Se cree dos cosas. Una, que para ese tiempo José ya había muerto. O dos, era que José efectivamente no estaba con Jesús porque él sabía que él no era el padre de Jesús. Él no era su padre. Él sabía, José, acuérdense que el ángel se le presentó a José y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se está gestando del Espíritu Santo es. Entonces, cuando Jesús se queda en el templo, no fue por una desobediencia, hermanos, de que, no, pues ahora hago lo que quiero, ¿no? Como a veces los hijos hacen, de que, no, pues ahora hago berrinche y a ver, no me mueves de aquí. No, sino que lo que él hizo fue seguir las costumbres de la ley, diciendo, bueno, ya se fue presentado, se regresa con su papá, pero su padre estaba ahí. Y la voluntad de su padre era ¿cuál? Que aprendiera. La voluntad de su padre era ¿qué? Ser él el que fuese, o vamos a poner así, Dios lo iba a señalar como aquel que es su Hijo amado. Entonces vuelven por él: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ¿qué pasa? Él en su naturaleza humana sabe que aún no es el tiempo de su ministerio.
Hermanos, o sea, vamos a ver que sí tenemos ciertas cosas que queremos hacer para Dios, pero el hecho de que querramos hacer cosas para Dios no significa que ya es el momento de hacerlas. Sí, hermanos, hasta para esas cosas hay tiempos. O sea, hay cosas que queremos hacer y que son buenas, en verdad, son buenas, pero a lo mejor no es el tiempo de hacerlas aún. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y cómo dice? Y estaba sujeto a ellos. ¿Quién? ¿Dios estaba sujeto a ellos? No. Jesús, la naturaleza humana, estaba sujeto a sus padres. Y ya con esa frase, hermanos, pues ya los jóvenes que dicen, no, pues ¿y dónde dice que yo me debo sujetar a mi papá? Pues ahí lo dice. Y si Jesús lo hizo, pues no hay para dónde hacerse, ¿no? Y su madre, o sea, guardaba todas estas cosas en su corazón. Significa, ese relato, María se lo contó a Lucas. Recuerden que Lucas se dedicó a investigar cómo fueron las cosas. Eso fue Lucas 1, ¿no? A Teófilo. Entonces, ese relato del templo, María se lo contó a Lucas. Y ahí está. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense bien, hermanos, cómo debe ser, cómo es el correcto desarrollo. Nuestros hijos deben crecer en sabiduría. Sabiduría no es saber mucho. No. Sabiduría significa saber vivir. Tu hijo, nuestros hijos, deben saber cómo es la vida. No encerrarlos en una burbuja. Deben saber cómo es la vida. Sí. Yo entiendo que aquí te han dicho que no, es que no les diga porque se van a traumar. No, tienes que enseñarles cómo es la vida, porque tú no siempre vas a estar. ¿Sí? Sabiduría significa que si tú tienes hijas, tienes que enseñarles cómo es ser mujer. Y si tú tienes hijos, tienes que enseñarles cómo es ser un hombre. Tú. Porque si no, el mundo les va a enseñar una verdad a medias o distorsionada. Entonces tienen que crecer en sabiduría y ¿en qué? En estatura. O sea, físicamente se tienen que desarrollar. Y en gracia para con Dios. ¿Qué significa en gracia para con Dios? Significa que Dios esté en sus vidas. Hermanos, cuando un niño, un adolescente tiene temor de Dios, los hombres lo respetan. El temor a Dios va a hacer que te respeten a ti. Pero si no respetan a Dios, no esperes que a ti te respeten. No esperes eso. Así es la cadena. Cuando un hijo conoce a Dios y teme a Dios, te respeta a ti. Y los hombres ven esa parte. No es que tu hijo, no, su hijo está bien educado, no. Su hijo conoce a Dios. Se ve. Eso es lo que debemos buscar. Que crezcan, ¿sí? Pero la educación también debe de incluir, hermanos, que conozcan a Dios. Por eso hoy la sociedad está como está, hermanos. Porque han desdeñado los principios divinos. Pensando que Dios es como una materia más que un día conocerán y a ver si un día la cachan. No, hermanos, no. ¿Quieres que les vaya bien? Sí, el estudio secular es bueno. Pero el que teme a Jehová, ¿qué? Dios lo guardará del mal. Hermanos, no fue cuestión de personalidades contrapuestas, sino de las dos naturalezas distintas, aunque perfectas. La conducción humana, hermanos, implica atravesar no solo encontrarse con lo que la humanidad suele experimentar,
Desde el inicio de su vida encarnada hasta el final de su viaje terrenal, Jesús experimentó el nacimiento, experimentó también la resurrección. Jesús fue en realidad verdadera y completamente humano y a la vez verdadera y completamente Dios. Hechos 20:28. Entonces, hermanos, es por eso también importante que cuando leamos algunas cosas como esta la que vamos a leer, entendamos la forma correcta de quién es Jesús y lo que llevó a cabo. Es decir, todo lo que pueda decirse de una de las naturalezas de Cristo se puede decir con acierto de Cristo como persona completa. Por sí, miren, dice ahí, por tanto, mirad por vosotros, Hechos 20:28, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Allá está hablando como Cristo, como Dios, porque la iglesia es suya, y Él la cuida, y Él la ve, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, aquí no significa que la naturaleza divina tenga sangre, porque Dios es espíritu. Sin embargo, ¿por qué la sangre es una propiedad de la naturaleza humana de Cristo y Dios es una propiedad de su naturaleza divina? O sea, hablar de Cristo, de su sangre, es algo correcto, porque Él es 100% Dios. Pero no podemos decir es que Dios sangró. No. Cristo en su naturaleza humana dio su sangre, pero Él es Dios. Pablo puede decir de Jesús que Dios compró la iglesia por su propia sangre. Las propiedades de ambas naturalezas pueden declararse en la sola persona de Cristo. Entonces, para ir terminando, hermanos, citaré algunos pasajes para hablar de las naturalezas de Cristo. Voy a citar algunos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo. Ahí habla de la naturaleza humana, porque solamente los humanos pues nacen así, ¿no? Como un bebé. En el sentido humano, ¿okay? Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El que solamente puede salvar a alguien de los pecados y perdonar pecados es Dios. ¿Se dan cuenta cómo van las dos naturalezas ahí? Es Jesús, pero que va a ser 100% humano, 100% Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Juan 2:24. Juan 2:24. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Eso solamente Dios, ¿no? Conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Eso solamente Dios. Dice la palabra en el Salmo, ¿no? Pues aún no digo nada, o aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú la sabes toda. O sea, eso solamente Dios. Juan 13:13 dice, nadie, 3:13 de Juan, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hermanos, aquí hacemos referencia a la persona total, pero los atributos son ciertos en el caso de su divinidad. Aquí estamos hablando de su naturaleza divina. Él conocía todo, Él descendió del cielo, o sea, Él era antes de todo, Él hizo milagros que solamente Dios puede hacer. Sanar a un ciego de nacimiento, solamente Dios. Resucitar muertos, solamente Dios. Su naturaleza divina ahí está. Mateo 4:1. Este pasaje aquí vemos, ¿no? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vean cómo el evangelista pone por sentado que en ese momento de la tentación la naturaleza humana está ahí. Y que va a ser tentado en la naturaleza humana. Por eso pone por sentado que tuvo hambre. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Necesitaba un lugar. La naturaleza humana de Jesús necesitaba un lugar. O sea, no andaba flotando. No, necesitó un lugar, necesitó comer, necesitó dormir, necesitó el cuidado. Entonces, aquí hacemos referencia a la persona total de Cristo, pero en sus atributos verdaderamente ¿qué? Humanos. Vean cómo están las dos naturalezas ahí. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí parece que hay una contradicción, ¿no? ¿Cómo es que él estuvo muerto y vivió? Bueno, lo que murió fue la naturaleza humana. Pero él siempre ha existido. Lo que está hablando allí Cristo, cuando habló con Juan, es del sacrificio vicario que él hizo. Parece una contradicción de que, a ver, él dice que estuvo muerto y después dice que él vive por los siglos. O sea, como que él ahí empezó a existir y ahí él, por su sacrificio, él fue Dios. No, él siempre ha sido Dios. Pero, cuando dice, Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. ¿A qué se refiere? ¿Que nunca la tuvo? No, sí, pero no encarnado. No encarnado. Él siempre ha existido, pero no tenía cuerpo. En este momento ya tiene un cuerpo, lo tiene glorificado y es un símbolo de su sacrificio vicario. Por eso se habla de esa manera. Parece contradictorio, pero no, hermanos. Tenemos que tener en cuenta lo que Jesús hizo. Juan 6:62. Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Romanos 9:5. Estoy yendo rápido, hermanos, porque ya nada más tengo 5 minutos. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? Según la carne. ¿Qué significa? Que Jesús tiene una genealogía. Tiene una genealogía. ¿Para qué sirve la genealogía? Para darnos cuenta de la fidelidad de Dios. Vino Cristo, el cual es Dios, según la carne, humanidad, el cual es Dios. O sea, pues Dios no tiene genealogía, porque Dios siempre ha existido. Pero ¿qué pasa? Se juntan ambas divinidades, o ambas naturalezas, más bien dicho, en una sola persona que es Cristo. Y se puede decir, ¿Jesús es el hijo de David? Sí, pero también Jesús es el hijo de Dios. Y ambas son correctas. Ambas son correctas. No es que aquí era el hijo de Dios cuando resucitó a Lázaro, pero en la tentación él nada más era el hijo del hombre. No. Ambas estaban ahí. Parece contradictorio, hermanos, pero no es así. Lucas 23:43. Miren, hermanos, este pasaje ha causado muchas controversias. Este pasaje. ¿Por qué razón? Bueno, la razón es porque en el griego no hay signos de puntuación. Y hay varias interpretaciones de este pasaje. Hay varias interpretaciones. Por ejemplo, dice, Jesús le dijo, estaba aquí hablando con el que estaba al lado suyo, ¿no? De cierto te digo
que hoy estarás, fíjate cómo lo leo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hace el aparente como que dice, ahí lo que está diciendo es que van a morir ambos y ambos se van a encontrar en un lugar. Pero muchos dicen, no, la correcta interpretación del pasaje o cómo se lee en el griego es así. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, no está diciendo que en ese momento, sino que efectivamente el creyó va a estar ahí. Bueno, el punto es, hermanos, que ese varón creyó. Y Jesús le dice, le afirma algo. ¿Cómo puede afirmar eso Jesús? ¿Quién está hablando ahí? ¿El Jesús humano o el Jesús divino? El que está muriendo allí es el Jesús humano. Pero el saber que va a estar conmigo, ese es divino, ese es Dios. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, ¿quién come panes? Por los seres humanos. Dios no necesita comer. Pero vean cómo se juntan las dos naturalezas. Va a dar algo que es humano, pero en su divinidad, ¿qué? Va a ser un milagro. ¿Cuál? Multiplicar. Algo que es humano. Porque si fuera docetismo, o sea, como que en apariencia Jesús está allí cortando panes, pero él no va a comer. No, se entiende que él comió también. ¿Se entiende? Juan 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dice, ¿esto os ofende? ¿De qué estaba hablando Jesús? Sabemos el contexto, que Él es el pan de vida. Y que todo aquel que come su carne y bebe su sangre tiene vida en sí mismo, tiene vida en Él. Porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. ¿Cómo puede hablar de su carne y su sangre si no es humano? Es obvio que habla de su sacrificio en la cruz, donde murió el Jesús hombre. Mateo 27:46. Miren, este es otro pasaje que hay que tener, que hay que tratarlo con cuidado y saber. A ver, cerca de la hora novena, son como las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si no es como lo dice el hijo de Adel Romero, ¿no? Que ahí se volvió ateo. No. Entonces, esos hombres son remedos de nada, que nada más que leyeron algo y piensan que ya lo saben todo. O sea, como apenas salió uno, ¿no? Que ya dijo que el 18 de abril viene Cristo. Y él dice que lo entendió nada más leyendo la Biblia medio año. Y ya entendió todo. No, hombre. ¿Te imaginas, no? Calvino y Martín Lutero y Agustín de Hipona, esos son tan verdes en comparación con él. Dios no puede dejar ni abandonar a Dios. Dios no puede dejar ni abandonar a Dios. Jesús está en la cruz, sin embargo, el Padre lo abandona temporalmente conforme a su humanidad. En esa humanidad de Jesús, Él está sintiendo toda la ira de Dios. Pero Dios no puede dejar ni abandonar a Dios. Como Dios hombre, Jesús muere con respecto a su humanidad, porque la naturaleza divina no puede morir. Bueno, les digo, hermanos, yo sé que es un poco complicado esto, porque a ver ese pasaje de pero el día ni la hora nadie lo sabe, ¿no? No, es que ese pasaje, el verbo griego está en pasado. Pero no quiere decir que no lo sabremos nosotros. Eso es lo que dicen estos fantoches, ¿no? Que dicen que Dios, que Dios les reveló cuando Él va a regresar, ¿no? Pues hermanos, esa fecha que dicen no es, porque Jesús después dijo, ¿no?
pues velad y orar, porque en el día que menos pensáis, o sea que él piensa que es ese día no es, porque es el día que menos pensemos. Entonces, así la teología bíblica de la persona y las dos naturalezas de Cristo deben basarse en una cuidadosa lectura de las Escrituras, hermanos, junto con un reconocimiento de nuestro entendimiento limitado. Cuando Jesús dijo, el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre, está sometiendo su naturaleza humana a la voluntad de Dios. Dios no nos quiso revelar eso. Las cosas ocultas son de Dios, las cosas reveladas son para nosotros. Punto. Debemos tener discernimiento, hermanos, en el texto bíblico cuando veamos las cosas que Jesús hace. Entonces, voy terminando, hermanos. Con eso termino. Los conceptos erróneos sobre Jesús surgen de una lectura descuidada y sin discernimiento de la Biblia. Por tanto, a través de semejante falta de atención agravada por la naturaleza caída del hombre y la enemistad de Dios con el ser humano, la persona de Cristo ha estado bajo ataque desde el principio mismo. O sea, todos esos pensamientos que salen, hermanos, atacando la persona de Cristo, que Jesús tuvo un amorío con María Magdalena, y que tuvo una hija ya por Francia, y que hay una sangre divina, y que el manto sagrado, y que la lanza del destino, y que Jesús no murió, solamente como que se desmayó y sus discípulos lo salvaron y después se fueron allá por Egipto y todo ese tipo de rollos, surgen de una mala lectura de las Escrituras. En la iglesia primitiva, hermanos, el error respecto a la naturaleza y la persona de Cristo surgió incluso en el primer siglo y desafió la ortodoxia cristiana de quienes creían en la Biblia. Por eso el pasaje que leímos al principio, lo que hemos leído, lo que hemos palpado, lo que vieron nuestros ojos, Juan lo escribe porque se estaba diciendo que Jesús no había venido en carne. Y Juan dice, ¿cómo no? Yo lo vi. Yo lo palpé, yo lo miré, yo escuché cómo hablaba. ¿Cómo están diciendo que no vino? Además, hoy le preguntas a alguien, oye, ¿tú crees que Jesús existió? Pues no sé. O sea, la Biblia lo dice, pero yo no sé si existió. ¿Cómo? Hermanos, como ocurre con la moneda falsa, la mejor estrategia para identificar aquello que es falso llega mediante el enfoque en la verdad. Estudiar lo que las Escrituras afirman sobre Jesús expone el error de aquellos que procuran negar las verdades bíblicas y ofrecer un Cristo falso. Vayamos a la fuente, hermanos. La fuente es las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura es inspirada, libre de error y toda ella verdad. Entonces, si la Escritura afirma esto que les acabo de decir, así es. No, es que los filósofos dicen que eso es imposible. Bueno, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, hermanos, aquí terminamos esta parte del estudio del Hijo. La siguiente sesión, si Dios lo permite, estaremos estudiando la parte del Espíritu Santo que se le llama neumatología. Un poco de neumatología, no nos vamos a adentrar tanto, pero un poco de neumatología de cuál es el propósito del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad también, Él es una persona, no es una fuerza, no es el poder de Dios, no es el poder milagroso de Dios, no, Él es una persona. Y vamos a estudiar esa parte para tenerlo bien en claro, y cerraremos esta serie estudiando qué significa que Dios es uno. Son tres personas, pero es un solo Dios. ¿Qué significa eso? Tenemos que entender esa parte, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.